relativamente hace poco, yo creo que hace unos meses que estuve con él, hablando de esto con Ernesto. Yo no sabía que Ernesto acabó el partido y él solo se fue al vestuario. Todo el mundo celebrándolo y él se fue al vestuario, se sentó allí y estuvo 10-15 minutos solo, sin que le molestara. ¿Él consigo mismo? Él consigo mismo. Jolín. Acababa de meter el gol del ascenso. Estábamos todo el mundo allí y claro, allí con la fuera no nos dimos cuenta. Venga, que arrancamos. Jorge Martín, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer saludarte. Hoy, de alguna manera, aquí inauguramos una mini sección dentro de este gran canal que es Guadalajara sobre Ruedas, y es el de las leyendas, el de recibir a una leyenda, en este caso del Deportivo Guadalajara. Esto es una conversación diferente con los referentes deportivos de la ciudad de Guadalajara. Tú lo fuiste en su día, pero yo creo que nos tienes todavía mucho que contar y seguro que aprender de tu figura. Sí, bueno, al final lo de leyenda me hace sentirme muy orgulloso, pero también me doy cuenta de que pasan los años y cuando ya te catalogan de leyenda es que vas cumpliendo años, pero bueno, yo creo que venimos aquí a pasar un buen rato, a hablar sobre todo de lo más importante, que es del Deportivo Guadalajara en estos momentos, que yo creo que está haciendo una temporada histórica como fue las que yo tuve la suerte de poder vivir en el club. Y bueno, pues evidentemente va todo sobre ruedas y ahora lo que necesitamos es que culminen la temporada que están haciendo con el objetivo que es el ascenso y colocar de nuevo al Depor donde verdaderamente se merece y donde yo creo que nunca tuvo que salir. En una situación ideal. Bueno, pues vamos a arrancar y continuamos con la conversación. Vamos en un coche que es icónico para la marca, como es el Renault 5, seguro que tú en tu época joven, alguno, no sé si habrás conducido alguno, pero estaba de moda en tu época, ¿o qué? Bueno, mi padre tuvo un Renault 5 en aquella época, rojo, me acuerdo perfectamente, y bueno, era en aquellos tiempos era un auténtico cochazo, ¿no? Era un coche, un utilitario que pues, se veía mucho en las carreteras y que bueno, que ya en aquella época tenía su nervio, era un coche que... Y luego una de mis tías también tuvo el Copa Turbo, que eso ya era otro mundo, y ese sí que es verdad que le acelerabas. Ese era de apretarle bien, ¿no? Sí. Es un coche icónico para la marca y a mí me gusta preguntar qué le viene a Jorge Martín cuando piensa en un icono. Sí, sobre todo yo creo que es que pues es lo que estamos hablando en este caso del Renault 5, que han pasado 30, 40 o 50 años y sigue siendo un coche que evidentemente con los cambios que hay actualmente y que todo ha evolucionado, pero te lleva a un recuerdo, ¿no? Es algo imborrable, ¿no? Eso es, como, pues, vamos a decir como que es un estilo que permanece en el tiempo, que las modas van cambiando, pero el Renault 5 pues con sus evoluciones, pues aquí le tienes en el año 2025, pues que bueno, pues da gusto montar en un Renault 5. Coche del año además del 2025, está de moda como el Depor Guadalajara. Y los iconos o los referentes que tuvo ese Jorge Martín que empezaba en el fútbol, ¿quiénes fueron? Bueno, a mí me pilló la época mía pues yo empecé relativamente tarde a jugar al fútbol, en la etapa juvenil, y en aquella época pues yo creo que el primer defensa que me llamó la atención, que era yo creo que también el primer defensa moderno, vamos a decir, fue en Fernando Hierro, por su capacidad goleadora, por esa capacidad de jugar. Que abarcaba fútbol, mucho campo también, ¿no? Mucho campo. Y luego sí que de verdad que realmente el jugador que más me marcó era Maldini. Yo creo que fue un central lateral que marcó una época. Y bueno, yo creo que esos han sido, junto luego ya en etapas posteriores, pues Sergio Ramos, Puyol, que han sido los centrales de la etapa más exitosa del fútbol español, que bueno, yo creo que al final son referentes para los que hemos jugado en esa posición, pues son referentes claros de que te gustaba ver pues y te gustaba pues intentar parecerte a ellos. De hecho, he visto que eres de Ajofrín, un pueblo de Toledo, de ahí es también Óscar Valentín, o sea, el pueblo será pequeñito, pero el talento se desborda por las calles, ¿no? De hecho, igual mi hermana la pequeña Marisa pues ha sido capaz de jugar en primera división en el fútbol nacional y en el fútbol sala también en primera división, o sea que para ser un pueblo de apenas 2.000 habitantes sí que es verdad que bueno, que debemos de tener ahí un buen hay buen ADN, que es verdad que, pero bueno, yo creo que al final me imagino que en el caso de Óscar también
es fundamental la aportación de tus padres, porque tienen que tirar mucho un de apoyo nosotros, familiar, ¿no? llevarte a entrenar a Toledo. Sin tus padres no lo hubiéramos podido conseguir, aparte de muchos esfuerzos, muchos sacrificios, y que, bueno, porque en la vida nada es fácil. Sí, total. Y llegas aquí, a Guadalajara, en el año 2005, no sé si ahora un poco la perspectiva que te da el tiempo, en ese momento pensabas que se iba a convertir el Depor Guadalajara en un equipo tan importante en tu vida como luego lo fue. A ver, yo creo que nunca pensé que íbamos a conseguir lo que se consiguió. Sí que es verdad que desde el primer momento que tuve la llamada del Depor, cuando vine, conocí el proyecto, una ciudad con hambre de fútbol, que estaba necesitada de un éxito deportivo, las cosas se estaban haciendo bien. Sí que es verdad que tenía la sensación de que podía crecer con el club. Evidentemente ya tenía 30 años, sabía que mi tiempo no era mucho, pero la verdad que bueno, que salió todo a pedir de boca, porque ya el primer año jugamos un playoff fantástico con una final en Granada que a pesar de ser un partido de tercera, yo no recuerdo un ambiente de los partidos que he jugado yo con ese ambiente tan hostil y que nos hizo sentirnos pues, jugadores de otras categorías, y que probablemente fue donde se empezó a gestar el ascenso del año siguiente. Y luego pues ya la verdad que fue todo rodado. Luego llegó pues evidentemente la aparición de Carlos Terrazas en el Depor, que fue quien cambió realmente la manera de hacer las cosas. La palanca, ¿no? Ahí que fue el que multiplica, ¿no? Sí, yo creo que fue capaz de convencernos a todo el entorno, a todos los jugadores, a todo lo que rodeaba el Depor, de que realmente estábamos muy cerca de poder conseguirlo, de que era posible, quizás, y de que era ¿no? posible. Y bueno, pues fue un año espectacular. Es el año que nunca se me olvidará, y sobre todo que luego para mí el jugar un año en segunda división pues fue un premio al final de mi carrera, ¿no? De un chico que ha salido que no ha salido de una cantera, pues de un de equipos modestos, de la zona, que evidentemente pues te cuesta mucho y que no es fácil poder llegar, pero yo en mi caso la verdad que mereció la pena, porque me pude retirar en lo más alto de mi carrera y jugando en el fútbol profesional. Un buen final de cuento, por así decirlo, que en el fútbol es muy complicado, eso, ¿no? Es muy complicado. Sí que es verdad que yo cuando vine a Guadalajara, por la trayectoria que llevaba, tenía claro que tenía que acabar aquí, que no iba a estar otra vez cambiando de equipo año a año, porque al final... Querías estabilizarte un poco. Sí, y sobre todo porque te das cuenta ya con cierta madurez que un jugador, al igual que un entrenador, lo que necesita es tiempo para demostrar su valía o sus cualidades. Entonces, bueno, sí que es verdad que aquí desde el primer momento se me trató muy bien, me sentí muy cómodo, enseguida pues fui uno de los capitanes del equipo, y luego todo acompañado del éxito deportivo, que al final es lo que te hace... permanecer también un poco la memoria, lo que hablábamos antes. Háblame de ese primer ascenso. Es cierto que son todos por playoff, ¿no? Pero en concreto no el primero, bueno, en segundo en este caso, bueno, el primer ascenso, pero el segundo playoff que jugáis. En Las Palmas, además que es un desplazamiento largo, que por lo que sé la afición, claro, pues intentó acompañar, pero no fue lo de Miranda de Ebro, ¿no? Evidentemente, ¿cómo lo visteis vosotros? La verdad que nosotros, ya desde el partido de ida aquí con Las Palmas, que recuerdo que estaba el Escartín ya del año anterior de Granada se veía que Guadalajara estaba enganchada la ciudad, ¿no? Sí, ya nos arropó mucho. No fue un inicio fácil la segunda temporada en tercera, porque recuerdo que empezamos jugando en Cabanillas, pues nos había encerrado el campo por unos incidentes el día del Granada, pero luego ya el equipo empezó a coger velocidad de crucero. Hicimos una primera eliminatoria fantástica con el Tropezón, y luego contra Las Palmas aquí hicimos un partidazo. Sí que es verdad que nos dejó algo frío el gol que nos meten al final, que fue un 2-1, que en aquella época un 2-1 era un poco un resultado, ¿no? Sí, y nos hizo estar como un poquito intranquilos, incluso el entorno fue... No las veía todas, no las tenía todas consigo. Quizás fue como muy pesimista, y a nosotros lo que nos ayudó mucho durante la semana fue ver que realmente la gente se iba a desplazar. Yo creo que se preparó un charter para toda la afición del Depor, y la verdad que cuando llegamos allí nos sentimos en todo momento súper arropados con nuestra gente. Hicimos un partido muy serio ante un buen rival, con chicos que luego ya acabaron jugando en segunda división, muchos de ellos, incluso algunos en primera, y la verdad que fue, pues bueno, yo creo que fue un punto de inflexión en la historia del Depor, porque por fin daba el salto a esa segunda B de hace años, que era realmente una categoría muy potente. Aquella segunda B era, pues eso, una categoría evidentemente ya
de nivel nacional, pero además en la que te encontrabas no solo a equipos históricos, sino a filiales muy potentes, Sí. ¿no? Entonces... Y luego recuerdo la fiesta del día después del ayuntamiento, las calles El hecho de Guadalajara, el la volver, vuelta. ¿no? Sí, fue... La verdad que fue algo... Porque puedes ascender con muchos equipos, pero yo creo que tuve la suerte Aquí de es que era ascender. como muy deseado, ¿no? Sí, muy deseado, era algo... Y se volcó la ciudad, estaba toda la ciudad en las calles, luego había una fiesta allí en la Concordia, o sea, son momentos que no se te olvidan. Evidentemente te quedas con lo deportivo porque, bueno, pues los que hemos sido jugadores te gusta lo que vive dentro del campo, pero realmente lo que te recuerda, marca, lo que ¿no? te marca es luego la cercanía con la afición, porque bueno, al final vives aquí, la gente era muy cercana, cada vez veía más niños y más gente con la camiseta del Depor morada. Bueno, yo creo que fueron años donde la verdad que se respiraba felicidad en la ciudad y estaba todo el mundo volcado con el Depor y bueno, y eso nos llevó un poco pues a relanzar luego los siguientes años. Claro. Pero fue algo parecido como el ascenso de tercera. Yo creo que ese año se sembró lo que al año siguiente venir, ¿no? estaba por venir. Es verdad que firmaron un entrenador que bueno, pues las cosas no salieron como todos pensamos y a 1 de octubre se le cesó, llegó Carlos Terrazas y ahí empezó la historia del Depor. ¿Qué pensaste cuando llegó con esas primeras charlas, ese primer contacto con Carlos Terrazas? ¿Cómo lo recuerdas tú? No, él llegó al vestuario... ¿Te impactó mucho? Sí, si no, si te pareció un entrenador diferente, cuéntame. La realidad es que para la gente como yo que veníamos del barro, del fútbol de estas categorías, la llegada de un entrenador top en esta categoría, pues te hacía pensar que algo bueno podíamos hacer, porque no estabas firmando que podía ser un clic eso, ¿no? En la temporada. Y sobre todo porque él entró y las primeras palabras, si no recuerdo mal, a mí me ha firmado el Deportivo Guadalajara y el objetivo del club es ascender, no esto de jugar playoff, pues lo veo una cosa muy sencilla. Vino claro, con el listón alto, Sí, sobre todo porque encima nosotros no estábamos bien, porque la destitución del entrenador fue porque el equipo no terminaba de funcionar. Entonces, desde el primer minuto sí que es verdad que nos puso un poco en tensión, nos cambió el chip y luego pues es verdad que él, pues su manera de trabajar, pues su manera de actuar, pues nos fue convenciendo y consiguió hacer un equipo pues que puede ser parecido a lo que está pasando este año, que al final éramos un equipo que por donde íbamos arrollando a los rivales con el máximo respeto. ¿Teníais esa sensación de decir, de sentiros superiores cada vez que saltabais al campo? Cuando llegó el tramo final de la temporada, yo recuerdo, creo que fue el penúltimo partido en Pasarón, que en Pontevedra se jugaba el descenso, ganamos 1-5 y yo recuerdo aquel partido jugar de central y tener la sensación de que estábamos jugando contra niños. O sea, y bueno, entramos muy bien, la verdad que entramos al playoff. No fue un playoff fácil, porque ya el Orihuela allí sacas un resultado que fue muy abultado para los méritos. Creo que Saiza hizo un partidazo, nos mantuvo en cierto momento del partido, ¿no? Sí. Y luego la eliminatoria del Sevilla... Bueno, aquello fue una encerrona, ¿no? Sí, por lo que me han contado, ¿no? Sí, pero sobre todo la segunda parte del Escartín, en el partido de ida, fue, yo recuerdo, creo que ha sido de los ambientes que más he sentido como jugador que nos han llevado en volandas. Sí. Con Ernesto centrando faltas, Aníbal, Juanjo rematando, o sea, que tiene la sensación que sale todo, ¿no? Sale... fue como un vendaval, ¿sabes? Y el Escartín enganchado, o sea, estabas jugando y tenías la sensación que te empujaban, que te alentaban Y es verdad que fuimos a Sevilla con un resultado... 4-1, ¿no? Sí, bastante, allí. Vamos a decir, pues bueno, un resultado que había que, evidentemente, no podía ser relajado, que no fuimos, pero la realidad es que ellos hicieron 55 minutos, 60 minutos a un nivel estratosférico. Recuerdo un calor de morirnos, en mes de junio, Sevilla, Sevilla, tremendo. Sí, y recuerdo perfectamente que para mí la clave fue que se lesionó su mejor jugador que el partido fue José Campaña, y es verdad que el equipo suyo ahí empezó a bajar y nosotros empezamos a reencontrarnos con nuestro juego, a ver que estábamos fastidiados, pero que podíamos sacar la eliminatoria. Sí, pero fue un ejercicio de supervivencia prácticamente, ¿no? Aquel día. La realidad es que cuando llegas a un playoff de ese tipo con esos equipos, lo normal es que tengas momentos de apuros y dificultades, porque te vas a enfrentar a equipos buenos. Y bueno, pues la historia está ahí. Creo que hicimos un partido bastante serio aquí en Guadalajara, pero con uno más, porque yo sé que alguno menos. Prácticamente la última jugada del partido nos enganchó Pablo Infante una acción ahí en una salida de un córner a favor nuestro, una transición. Sí que tuvo que ser un jarro de agua fría, ¿no? ¿O qué? Sí, la verdad que nos quedamos muy fríos, como me imagino que se quedó todo el mundo. Público, digo, con las sensaciones que estás contando y de repente que ese partido terminara 0-1, ¿no? Es como decir, qué bajón, macho. Sí, nos quedamos como diciendo, no puede ser, después de todo un año como estaba el equipo, con una sensación de autoridad, de poderío, de que éramos invencibles. Pues bueno, nos bajaron a la realidad. Sí que es verdad que a partir del lunes
yo creo que ahí fue para mí una de las claves, que el míster, pues yo creo que por la experiencia que tenía, por su manera de ser, nos fue convenciendo, nos fue explicando. Pues, bueno, Era muy de charlas terraza, era muy de cogerte personalmente o en grupo. No. Él todos los días en los entrenamientos le gustaba, pues antes de salir al campo, pues darnos sus charlas, nos explicaba pues, el entrenamiento que íbamos a hacer, pues bueno, dependiendo del día un poco, pues te hablaba también de los números, de cómo íbamos, de tal, una prospección de puntos, hablaba pues bueno, de la vida, de cosas. Es que le veo un poco filosófico, yo no le he conocido mucho, le he tratado alguna vez, pero creo que tenía también ese punto filosófico, ¿no? A la hora de dirigirse al jugador. El míster a nivel de filosofía, además le apasiona la filosofía, y de filosofía sí que con él yo creo que no podemos hablar porque nos da sopa con mil vueltas, sí. ¿no? Pero sí que es verdad que él, en las charlas intentaba tocar esas teclas del futbolista, y él, ¿no?, a ¿no? nivel de charlas nos fue motivando, nos fue convenciendo. Luego tiene una manera de entrenar que al jugador, lo que para mí es fundamental, nos hizo mejorar lo que no pensábamos que podíamos mejorar, y consiguió hacer un auténtico equipazo. Y esa semana es verdad que desde el lunes que volvimos a entrenar fue el primero que nos levantó el ánimo y nos hizo ver que era posible, que tampoco había que hacer una machada, ¿sabes? Es más, tengo la sensación y el recuerdo que incluso nos fue diciendo cómo podía ir la eliminatoria, porque tengo la sensación de que en un momento dado nos dijo que podíamos empezar perdiendo, que si empezábamos perdiendo se iban a hacer unos cambios tácticos, como así hizo en el descanso, y que probablemente por ahí podríamos tener nuestras opciones, y la verdad es que el partido salió como nos dijo que podía salir. Empezamos perdiendo, que claro, empiezas perdiendo, se te pone la eliminatoria 2-0 y mucha gente pensaría que estábamos todo perdido, ¿no? Y nosotros realmente estábamos a eso, a hacer un gol, y si metías un gol ya estabas a un gol de... Sabíais que os podíais reenganchar, tenéis esa sensación. Y que en el vestuario o en ese momento, cuando vais a vestuario, quiero decir, en el descanso, que vais 2-0 abajo en la eliminatoria, quedan 45 minutos, jugando fuera de casa, se ha desplazado medio Guadalajara allí a Miranda. ¿Qué sensación tenéis? ¿De responsabilidad, de miedo también, de presión, o qué tenéis ahí? No, yo por eso te digo que como él, cuando llegamos al descanso, que normalmente nos tenía 5 minutillos allí bajando un poco las pulsaciones sin hablar, cuando él retoma ya un poco la charla, él lo que hace es volver a repetirnos lo que nos había repetido durante toda la semana de qué podía pasar, y había pasado, que lamentablemente nos habían metido un gol, hizo las modificaciones tácticas que teníamos ya trabajado durante la semana, que lo había dicho durante la semana, lo plasmó en la pizarra, hizo los cambios, y pues nada, nos dijo: chicos, 45 minutos, está en nuestras manos, vamos a confiar, y en ese sentido íbamos a muerte con el míster, con el grupo, y verdaderamente nos veíamos capacitados de poder tener nuestro momento en la eliminatoria, porque la realidad es que no habíamos ido por detrás a la eliminatoria toda prácticamente. Entonces, bueno, yo creo que estábamos tan convencidos de que lo podíamos lograr. Es verdad que luego el fútbol es fútbol, y hay que meter los goles, y te puede pasar una expulsión, pero no sé, nosotros estábamos convencidos de que éramos capaces, y cuando sales en la segunda parte nos dijo lo que le podía pasar al Mirandés con el 3-4-3, en 1-3-4-3 en rombo, que ellos iban a tener dudas de si salir, apretar, no salir. Dentro del campo empezamos a ver que ellos tenían dudas, que no sabían si salir, que si salían encontrábamos al media punta, que empezó Gerard Badía, me acuerdo, y Nico a hacer por allí sus... Entre líneas, ¿no? Entonces empezamos a generar esa sensación de duda, que de hecho ya la sensación que teníamos nosotros en el partido es que ya no eran capaces ni de despejar, o sea, despejaban y habéis dado la vuelta a la tortilla a pesar de que el resultado seguía siendo negativo. Y de hecho cuando les haces el 1-1, allí el escenario cambia, Andúba solamente se oye a la gente. Andúba es morada en ese momento ya. Y de hecho, todo viene en un saque de banda que un central suyo se queda parado pidiendo un fuera de juego. O sea, fíjate cómo estaban ellos de nerviosos, de desconcertados. Sí, ya sentían que tenían más que perder que ganar. Eso es. Ellos, cuando les hacen el empate, la sensación que tienen ellos es que ahora ya tienen algo que perder, que no lo habían tenido en toda la eliminatoria. Y nosotros estábamos a un gol de lograr la machada. Y bueno, la verdad que aquel momento es histórico. Tanto el penalti de Ernesto cuando lo anota, como yo creo que supongo que el pitido final, ¿no? Cuando ya se desborda la emoción, cuando estáis ya en un mini escartín, porque aquello ya era un mini escartín con toda la gente que había ido, ¿qué recuerdas de esos momentos? Pues mira, yo recuerdo salir corriendo, que yo no sé, corrí todo el ancho del campo, yo creo que ha sido, vamos... Corriste más que durante el partido, sí, porque yo había pedido el cambio, porque ya estaba, pues, toda la segunda parte jugábamos con 3 atrás, tuve que jugar en la parte derecha, fue un 1 contra 1 continuo con Pablo Infante, que al final sufría, y hubo un momento que yo pedí el cambio porque ya es verdad que podía en un momento dado no llegar, claro. Me recuerdo que salió Quesada, que hizo 15 minutos bárbaros, o sea, y bueno, recuerdo de salir corriendo, de tirarnos allí con la gente de Guadalajara, y bueno, y hace poco, relativamente hace poco, yo creo que hace unos meses que estuve con él,
hablando de esto con Ernesto, yo no sabía que Ernesto acabó el partido y él solo se fue al vestuario. Todo el mundo celebrándolo y él se fue al vestuario, se sentó allí y estuvo 10-15 minutos solo, sin que le molestara. ¿Él consigo mismo? Él consigo mismo. Jolín. Acababa de meter el gol del ascenso. Estábamos todo el mundo allí y claro, allí con la fuera no nos dimos cuenta. Y hablando hace poco con él, me dice, no, si yo me fui al vestuario. Se quitó de en medio, o sea, sería el MVP ahora, ¿no? Por aquello de marcar el gol. Pues allí solo, en la soledad, celebrando un ascenso, como si hubiéramos ascendido 20 veces a segunda división. Ya, que pues son cosas curiosas, situaciones que se dan. La fiesta continúa hasta llegar aquí a Guadalajara. No sé si hay algo que no hayas contado y se pueda contar, que haya prescrito ya, de algo de aquella celebración, de lo más loco que hicierais. Nosotros sobre todo porque vinimos por la Nacional, por la de Burgos, y estaba en obras. Y bueno, un viaje que normalmente a lo mejor tardas 4 horas, yo no sé si tardamos 6. No avanzábamos. Paramos una de servicio que paramos allí con la afición, otra fiesta allí. Y bueno, y es verdad que alguno cuando era itinerante, la fiesta era itinerante. Entonces. Sí, cuando llegamos a Bejanque ya no había gente porque habían estado esperando, pero se retrasó mucho. Y bueno, que me perdone Ernesto, tuvo que venir un amigo suyo a por él porque la soledad inicial luego la había acompañado con otras cosas, ¿no? Sí, el tío no dio ruido, pero no se puede bajar ni del autobús. Y luego a partir de ahí, pues sí que es verdad que luego ya toda la semana fue muchos actos, muchas celebraciones, que ahora las echar de menos, pues en aquel momento ya muchas veces ibas agotado, porque llegábamos, o sea... Era un compromiso tras otro, ¿no? Tuvimos que ir a Toledo a ver a la presidenta de la Junta, era un... Es que alcanzasteis el fútbol profesional, quiero decir, que ahora parece que queda lejos todavía a pesar de la buena situación del equipo, pero es que es un hito sin duda en la historia del club. Es una cosa muy difícil. Pienso que en parte, incluso nosotros, creo que perdimos un poco la perspectiva de no valorarlo tanto. De no valorarlo tanto, como que es una cosa, bueno, pues como fácil de llegar al fútbol profesional. Y realmente ahora es cuando te das cuenta que muchas veces, incluso haciendo las cosas bien, incluso invirtiendo dinero, pues el fútbol no es tan fácil. Sí, muy complicado. Y cada vez pues, los clubes están más preparados, los equipos son mejores. Total. Bueno, ofreció la renovación a 15 jugadores. Entonces, bueno, pues te ves jugando en segunda división, te ves jugando con el equipo armado, porque nosotros empezamos, creo recordar que fuimos en la jornada 8 a Riazor y íbamos líderes. O sea, pues con unas sensaciones buenísimas. Sabíamos y éramos conscientes de que la temporada seguramente pues nos iría colocando en la posición que realmente nos merecíamos, ¿vale? Porque al fin estábamos jugando una categoría súper fuerte, con muy buenos jugadores, pues otro fútbol, la mayoría veníamos de tercera, segunda división B y no dejaba de ser un premio para esa trayectoria. Pero es verdad que yo creo que hicimos una temporada bastante buena para lo que yo creo que la gente en un principio pensaba por el equipo que se armó. Por el equipo y demás, sí. Es lo que te iba a preguntar, que además tú que has ido pasando por todas esas categorías, de tercera, segunda B o a llegar a segunda división, ¿se nota mucho la diferencia o cuál es la principal diferencia que vas notando a medida que subes en categorías? Yo para mí lo mejor de la segunda división del fútbol profesional es que incluso en segunda B todavía había campos que estaban mal. Ibas a un campo de césped natural que estaba mal o un campo de césped artificial que estaba muy gastado. Tú llegabas en segunda división y el campo era una preocupación que ya no tenías. Tú sabías que el campo iba a estar perfecto. Incluso nosotros cambiamos en el césped y teníamos un campazo. Entonces, bueno, es verdad que tú pasas de un fútbol más de jugar por fuera, más de centros, más de remate, a poder tocar más la pelota. Ya la gente jugaba cada vez con más gentes más interiores, con más fútbol interior, con mucho pase por dentro. Entonces, claro, llegabas a partidos donde realmente tenías serias dificultades para tapar pues todas las amenazas que tenía, ¿no? Porque empezaba a entrar agua en el barco, claro, y no sabíais cómo. Te desbordaban por fuera, tenías, claro, los medias puntas de segunda división, pues eran mucho mejores que los de segunda B. Los jugadores pues tenían, y luego sobre todo lo que siempre hemos hablado, ¿cuál es la diferencia? Pues el ritmo. Claro. El ritmo en segunda división con el que se juega es mucho más alto que en segunda B. Partiendo de la base de lo que te digo, porque los campos ya te permiten jugar a otro ritmo mejor, ¿no? Claro, más fluido, más rápido, más fluido, ¿sabes? Entonces, bueno, yo en ese sentido pues sí que disfruté. La realidad es que me llegó con una edad ya que no pude aguantar más, me hubiera gustado aguantar más. Un año, ¿no? Jugando. Sí, estuve un año. Yo realmente, y siempre lo recuerdo, y lo hablo con las personas más cercanas, recuerdo que se aplaza en la primera jornada por una huelga de jugadores, que íbamos a Soria, con el Numancia. El primer partido es Las Palmas, y el segundo partido vamos a Jerez. Nosotros en Jerez hacemos un auténtico partidazo, ganamos 0-2 con goles de Aníbal y Ernesto, dando una sensación de...
jolines, que estos de Como que habéis Guadalajara, aterrizado muy bien en la categoría, que vienen ¿no? en serio, ¿sabes? Ujú. Y la sensación de todo el mundo es que hemos tenido un partido súper controlado, como muy cómodo para nosotros. Y yo recuerdo que ese día llegué al vestuario y llegué muy fatigado. O sea, pues para mí ese día Tieso, llegaste fue tieso. esa es la palabra. Fue el primer día que me di cuenta que lo que me quedaba ya era disfrutar. Ajá. Jorge, esto ya es fútbol profesional y seguramente pues la recuperación de los esfuerzos de los partidos en segunda pues me costaba mucho más. Recuerdo teníamos miércoles partido en Copa del Rey en Almería, había que viajar el martes, o sea, y yo ya me di cuenta, entonces en ese sentido yo disfruté mucho de segunda división porque fuiste consciente igual de lo poco que te quedaba. Eso, entonces yo es verdad que quería ayudar al equipo, que quería jugar el mayor número de partidos posible, que ojalá hubiera jugado 40 partidos para renovar un año más, pero desde muy pronto me di cuenta que lo que me quedaba era disfrutar de algo, de un premio y sobre todo pues intentar los minutos que pudiera ayudar a mis compañeros, ayudar al club a mantener esa categoría que tanto había costado y que ojalá pues la pudiéramos mantener durante muchos años. Y ahí ya empiezas a pensar, a vislumbrar, a verte en el rol de entrenador, pensando en el día después, ¿o no? ¿O ahí todavía no? No piensas tanto, no vas tan allá. Sí que es verdad que tiene la sensación que en un club como el Deportivo Guadalajara, que acababa de aterrizar al fútbol profesional, que se estaba profesionalizando, entendía que bueno que pues el capitán de los ascensos, tengo la sensación de que era una persona querida, un referente un poco, ¿no? Sí, un poco referente, había estado muy expuesto durante años como capitán pues en la ciudad, o sea, sí que tenía esa percepción de que podía pues bueno, retirarme del fútbol como futbolista y a lo mejor seguir vinculado al club que me había dado todo, en alguna faceta, vamos a decir, más de gestión deportiva, porque no había, o sea, estaba todo pues, porque todo estaba por hacer, ¿no? Por así ¿sabes? decirlo. Y sí que tenía esa impresión de que en el club, pues en el momento en que me retirase, probablemente iban a contar conmigo. Lo de entrenar o entrenar, no lo veía tan claro, me parece que no... No tenías tan claro el rol, creo yo, como el que sí quería seguir vinculado al club. Eso es, yo, ¿no? La idea sí era seguir vinculado y sobre todo al deporte. Porque es verdad que yo, cuando lo dejo, creo honestamente que un año más o 2 años más en segunda vez podía haber jugado, porque no había tenido lesiones, estaba físicamente bien, pero también había un proyecto en mi cabeza que era, estoy en el fútbol profesional, en mi casa, en mi club, el capitán, me siento muy querido. Bueno, yo creo que aquí puedo desarrollar, quiero desarrollar, igual que he hecho con los últimos años de jugador, pues intentar ayudar al club a crecer en otras parcelas. Desgraciadamente, pues en un año se nos fue todo al garete por una mala gestión. Sí, esa es la parte, empezamos, nos tenemos que meter en la parte menos bonita de la historia, pero no sé, esa sensación, además vivirla desde dentro y siendo tú un deportivista más, ¿no? No sé si te sentisteis cabeza de turco de toda aquella situación, pues, de aquel descenso administrativo, ¿cómo lo viviste? A ver, la realidad es que un descenso administrativo, cuando tú has mantenido una categoría deportiva sin hacer vamos a decir, trampas, o sea, con un presupuesto lo más bajo posible, precisamente porque lo que había que hacer era una ampliación de capital bien. O sea, nosotros el Deportivo Guadalajara asciende a segunda división y no trae a 20 jugadores de segunda, sino lo que hace es renovarnos a la mayoría, que a nivel de contractual éramos jugadores... No se vuelve loco. No se vuelve loco porque precisamente, en ese caso el míster tenía claro que teníamos que hacerlo una ampliación de capital, y para hacer una ampliación de capital no podías tener hipotecado al club, porque seguramente no pudieras hacerlo. Entonces, claro, a ti te bajan por una ampliación de capital mal hecha, ¿vale? Pero que realmente no ha sido para salvar una categoría deportiva, o sea, no se trajo lo deportivo se había cumplido. Claro, y lo deportivo se había cumplido con una premisa fundamental, que es no gastarse más de lo que teníamos que gastarnos, o sea, porque en aquella época pues no estaba tan controlado el no había ni fair play financiero, ni nada de esto. Pero sí que teníamos claro que había que hacer una ampliación de capital si permanecías en segunda de 3 millones de euros, que para hacerla tú no te podías gastar 8. Claro, lo que no termino de comprender, y creo que no es justo, porque si el Deportivo Guadalajara se salva porque se ha gastado 10 millones de euros, pues joder, es que estás haciendo trampas. No, pero es que te has salvado haciendo un presupuesto que sería el más bajo, pero del más bajo de la categoría años luz del siguiente. Que te desciendan por un tema administrativo puro y duro. A mí me pareció súper injusto, y porque creo que ni la ciudad, ni la afición, ni los propios jugadores nos merecíamos eso, porque fue un palo. Oye, pues si alguien se ha equivocado, pues entiendo que esa persona tendría que pagar su responsabilidad por haber hecho las cosas mal, pero no el club, no el Club Deportivo Guadalajara, porque
porque sobre todo no nos hayamos aprovechado de esa mala ampliación de capital para conseguir el objetivo. Que eso es lo que muchas veces te decía, no, es que el Guadalajara sí que se veía, porque económicamente no puede estar en segunda división, por eso se han bajado. Que no, si no fue un problema económico, no fue un problema de que no hubiera dinero, porque no nos lo gastábamos, fue un problema de no hacer bien las cosas. Los problemas económicos llegaron luego, más adelante, claro. Pero bueno, supongo que, claro, es como decir, ¿no? El refrán este, ¿no? El dicho de que fue antes el huevo o la gallina, ¿no? Al final, esa situación, yo de esa época luego ya de segunda vela, que tú ya estás ahí formando con Salvatxua, ¿no? Parte del cuerpo técnico y demás, yo creo que, no sé si son los peores momentos que has vivido como deportista, ya no te digo ni siquiera como jugador, como entrenador, como deportista, esa situación de tener incluso que terminar denunciando al club de tus amores, porque eso hay que ver cómo hablas del deporte. A ver, yo el peor momento para mí fue el día que bajamos y nos comunicaron que se acababa el Guadalajara en segunda división y que al día siguiente, pues si queríamos, teníamos que arrancar en segunda B, porque fueron recuerdos de estar allí en el vestuario, los jugadores, impotencia, el míster, supongo, ¿no? Nadie hablaba, pues una tristeza que, sobre todo porque nosotros hemos vivido todo lo contrario en el deporte. Y ese día nunca se nos olvidará, porque fue muy triste. Luego, a partir de ahí, es verdad que bueno, pues que intentas retomar todo, intentas de nuevo, pues vamos a ver si somos capaces de conseguir devolver al club donde se merece, donde nos han bajado por un tema administrativo, no deportivo. Pero la realidad es que, bueno, que vas viendo que a medida que van pasando los años, pues todo se complica, todo se va complicando. Y sí que es verdad que, claro, no es fácil denunciar al club que te ha dado todo. Pero esa también situación me parece durísima, intentándome poner en tu lugar, ¿eh? Y sobre todo yo, que al final me he quedado aquí afincado, que mis hijas y mi mujer son de Guadalajara, que el día a día yo lo paso por aquí. Y claro que tienes esa sensación de que puedes mandar a la desaparición al club que te ha dado todo, pero es que llegó un momento que era tanto el dinero que se nos debía y el club seguía con actividad y pagando o diciendo que pagaba contratos. Entonces hubo un momento que no entendíamos. Jolines, sí, que también sentíais un poco vosotros de decir, bueno, pues se están como riendo de vosotros. No tanto quizás el club, no hablamos ahora del Deportivo Guadalajara, sino al final las personas, ¿no? Que lo están gestionando, claro. Yo puedo entender que nos ha venido una crisis, nos ha pillado y nos ha pillado a todos. Pero lo que no vale es que no hay dinero para pagarte a ti tus atrasos de 10 años y que el club siga firmando aquí jugadores y pagando lo que decían que pagaban. Entonces llega un momento en que tienes esa sensación de que, y sobre todo porque, te vuelvo a repetir, si yo hubiera estado 10 años en el Deportivo Guadalajara en segunda división, con contratos de segunda división, pues a lo mejor la cantidad que me debían, pues no lo hubiera denunciado. Claro. El problema es que yo vengo en tercera división con contratos que estaban bien, pero que no eran para vivir al día. Entonces, si de 10 años que he estado aquí, resulta que me debes casi 3, se pone difícil la situación. Entonces, bueno, yo confiaba en las personas que dirigen el club, porque es verdad que yo no puedo hablar mal, porque a mí me han tratado fenomenal, pero ya llega un momento en que yo tengo que mirar también por mi familia, por el día a día mío, y tengo que tomar decisiones. Y de esa situación, ¿llegaste a pensar algún momento que el club terminaba desapareciendo? Sí. Yo honestamente creo que si el club sigue vivo, evidentemente es por la llegada de Néstor y la gente que vino y cogió el toro por los cuernos y seguramente ha puesto mucho dinero para sacarlo, y seguramente si no es un club de fútbol, es una empresa al uso. Yo creo que como estaba la situación, creo que no, que hoy en día esté de pie el club es un milagro. Sí que es verdad que los aficionados, que yo considero que los buenos aficionados del deporte y que llevan tantos años, a mí personalmente muchos me agradecen que en su día hiciéramos lo que hicimos, de estar un concurso, dar ese paso, dar ese paso, porque al final se ha demostrado que sí que fue la solución para que haya un deporte ahora como están. Sí, evidentemente fue como un electroshock a lo mejor, ¿no? O sea, intentar dar a un club que estaba medio moribundo una última opción, una última oportunidad a través de ese concurso. Sabiendo que lo mismo se quedaba en Claro, sí. Una operación de estas a corazón abierto, que sabes que puede salir bien o puede salir mal. Pero honestamente yo sigo viviendo aquí en Guadalajara y en los años que llevo, la gente que se ha acercado, es verdad que alguien siempre me ha preguntado, oye, ¿cómo fuiste capaz de denunciarlo? La misma pregunta que me has hecho tú, con la máxima educación se lo he explicado, la gente lo ha entendido, y muchos aficionados que vivieron los años buenos, sí que es verdad que yo tengo la impresión y me lo han reconocido y siempre me lo han
me lo han dicho, que están eternamente agradecidos Sí, a al final- Carlos y a mí por haber tomado esa decisión, que no es fácil, porque no es fácil. No tiene que serlo, ¿no? Pero la realidad que ahora, al toro pasado, pues creo que fue lo mejor que pudimos hacer Ujú. por nosotros, evidentemente, Ujú. y sobre todo por la historia del Deportivo Guadalajara, que afortunadamente pues estamos Sí. a un paso de volver a estar ya otra vez en una categoría profesional. Vamos a ir ahora precisamente ya a lo que es el presente de este Deportivo Guadalajara. No sé si estás siguiendo mucho la temporada del Depor, tienes otras obligaciones ahora que hablaremos también de ella, pero está siendo una pasada, ¿no? Lo que está haciendo este equipo. Sí, la verdad que desde fuera pues están haciendo una temporada muy parecida a lo que está pasando en el club, en la Real Sociedad Deportiva Alcalá, con dos equipos que están muy por encima de la categoría, ganando muchos partidos, generando otra vez pues una ilusión en la ciudad que yo no recordaba desde la época exitosa nuestra, y eso es la mejor señal de que las cosas van como tienen que ir y van fenomenal. Cuando puedo bajo a verlos, porque es verdad que estuve tiempo sin bajar porque me sentía hasta mal. ¿Te costaba bajar sí, al Escartín? Sí, me costaba, porque de vivir tantas cosas buenas a pasarlo tan mal, Ya. hubo un momento tenido que, todos los extremos. Sí, y no o sea, no era capaz de bajar y de que verdaderamente me sintiera Como en casa, como en tu casa, ¿sabes? claro, que no Decir, deja de ser tu casa, claro. ¿sabes? Porque se me debía mucho dinero, era como... lo tenía siempre ahí. Es verdad que ahora ya pues llevo un tiempo bajando, me gusta bajar mucho a ver al Depor, me gusta y me encanta que ganen, me encanta ver al Escartín como está, porque... Es que se ha vuelto a reenganchar porque se ha la vuelto a ciudad, reenganchar, y ahí quien hayan sido los responsables, que entiendo que pues la persona de Néstor, Hernán y toda esta gente que ha estado trabajando estos años, creo que han hecho un trabajo fabuloso, porque Guadalajara no es fácil, que no es fácil meter hoy en día a 3.000 personas Sí, y bajar al 3.000, 4.000 Escartín, personas, sí, totalmente. y ya no es un día, o no unos playoffs, como Ya, claro, claro. es Sí, el sí. día a día. No es el domingo de Ramos, Eso entiéndeme, es eso ir en estar Sí, ahí sí. todos los días. Y sobre todo de una ciudad y una afición que venía De muchos sinsabores. de muchos sinsabores, de un desengaño, Sí, desengaño. ¿sabes? Más que sinsabor, desengaño. Entonces claro. yo creo que ahí hay que darle el mérito a las personas que han estado, que han trabajado mucho, y ahora pues lo que hay que hacer es disfrutarlo, porque son temporadas que son difíciles de repetir. Entonces Sí, hay son que históricas, como valorarlo, las que hablábamos eso antes. es, hay que valorarlo mucho, disfrutar el día a día, intentar pues eso, que todavía baje más gente a animar a los jugadores y al club, y sobre todo pues que la ciudad lleve en volanda al Depor, a donde pues desgraciadamente yo creo que nunca tuvo que salir, pero bueno, eso ya es pasado, lo que queda ahora es el presente, parece que tiene un futuro espectacular, Muy bueno, sí. y la realidad es que poco más se les puede pedir, haciendo una temporada pues histórica. Sí, decía el míster, decía Carlos Terrazas aquello, ¿no? También cuando llegó en yo creo que desde los primeros años, el Deportivo de Guadalajara va a subir con la gorra, el titular valdría para este también, ¿eh? Esa rueda de prensa también, es verdad, volvemos a lo de siempre, a lo del míster, y el que no le entienda o el que no le conozca, Sí. pues pensaría como Que un que era, sobrado, tal, y sin no sé, embargo yo creo que el mensaje era para nosotros, para los jugadores que estábamos atravesando en esa primera etapa, en esa primera temporada en primera. Teníamos ahí el Tourmalet, que yo no sé si jugábamos con Valladolid, con Celta, con Elche, que iban arriba, y joder, habíamos perdido 0-4, 4-0, o sea que estábamos con dificultades, Sí. y sin embargo yo creo que él lo que intenta lanzar en esa rueda de prensa Serán como órdagos, ¿no? Órdagos que sobre son todo es un también mensaje de confianza hacia nosotros, para que se dentro. malinterpretó. Ya. Es verdad que tú, Ya, si ya. no lo conoces, pues puedes pensar que está diciendo el míster, pero los que estábamos dentro, la sensación que Lo teníamos captabais es, bien. claro, que decir, es que el míster está a muerte con nosotros. Ya, y sale ahí al tío a decir y nosotros, claro, nosotros preocupados porque realmente teníamos dificultades para sacar los partidos. Estábamos muy lejos de esos equipos. Y todo lo que nos transmitía era todo lo Era contrario, confianza, ¿sabes? ¿no? Sin embargo, eso de hacia afuera pareció un poco como... Se interpreta de otra se manera, interpretó ¿no? mal. Sí que es verdad que este año, volviendo a lo de la gorra, pues el Depor, si sigue así, no va a ascender con la gorra porque hay que trabajar mucho, Sí. pero tiene toda la pinta de que si no se tuerce, que seguramente no se tuerza, porque ya no son 8 o 10 partidos, No, es una no es una dinámica, racha, es una es algo trayectoria, más, sin duda. y yo creo que o sea, tiene que ser muy difícil, una hecatombe. y que no, yo creo que no vamos Porque a ver. a diferencia yo creo de vuestras épocas, que fueron todos playoffs, es que la sensación ahora es que está tan de cara que ahora hasta un playoff sabría a Sí, poco. A poco, ¿sabes? sí. Sí, porque es que llevan un año, sobre todo por una sencilla razón. Si ahora no quedaran campeones, que vamos, que creo que no va a ser así, quiere decir que en el último tramo tú has hecho un último tramo malo. Entonces no vas a entrar con esa buena dinámica. Es lo que hablábamos nosotros del año del ascenso. Nosotros veníamos, no sé si de hacer 21 puntos, te digo así, en la primera vuelta, y luego en la segunda vuelta yo no sé. De hecho, Lugo, que iba primero,
fuimos a Lugo en el mes de febrero, que nos sacaba 14 puntos, y hubo un momento en el último partido de Liga, que no sé si nosotros ya empezamos ganando y ellos iban empate, que habéis sobrepasado. Y íbamos primero. De hecho, recuerdo que alguien celebró un gol que no fue gol del equipo que jugaba contra el Lugo, y la gente en el Escartín celebrando que estábamos primero. Que estáis primero vosotros. ¿Sabes? O sea, que te quiero decir, entonces yo creo que el Depor, si no queda primero, pienso honestamente que lo va a tener difícil, porque quedará decir que es que ha hecho un último tramo malo. No tiene pinta de que eso vaya a pasar. No tiene pinta para nada, la verdad, las cosas como son. Y ahora hablamos del Depor también, y hablamos un poquito también del Alcalá, que al final tú estás ahí, llevas ahí bastante tiempo, has pasado por diferentes roles. Hablaba contigo antes de la entrevista y decía, parece que te vas alejando del césped, que cada vez vas subiendo más hacia el palco. ¿Qué rol tienes ahora? Sí, a ver, yo llevo 8 temporadas ya en el club, ¿vale? Y es verdad que yo llegué al club, pues un club que también estaba con dificultades económicas, pues igual, un club con una exigencia histórica, porque en Madrid hace 30, 40 años, pues era Real Madrid, Atlético de Madrid, Rayo Vallecano y Alcalá. Entonces, claro, la gente en Alcalá pues no entiende cómo, por ejemplo, ciudades como Alcalá, Getafe, Leganés, Alcorcón, Móstoles, pues están en el fútbol profesional y Alcalá no. ¿Qué pasa? Pues bueno, yo llegué, es verdad que había pocos recursos, intentamos hacer las cosas y bueno, poco a poco pues llegué de entrenador, a los 2 años cogí también la dirección deportiva, a los 3-4 años después de la pandemia también la dirección de cantera. Luego ya tuve que dar un paso de entrenador porque estaba muy expuesto. Al final un entrenador necesita resultados y los resultados pues eran los que eran. Evidentemente nosotros veníamos como muy en precario, salíamos a una competición en Madrid con los filiales muy dura, muy difícil. Pues fichaban lo que podían, no lo que querías, porque no tenía muchos recursos, pero bueno, fuimos construyendo poquito a poco, y es verdad que ahora llevamos ya un par de años que el club a nivel pues económico ya tiene una estabilidad con la llegada de un nuevo propietario, y poco a poco pues están haciendo las cosas bien, estamos intentando hacer las cosas bien, y este es un año pues parecido a lo que está pasando en el Deportivo Guadalajara. Creo que tenemos una de las mejores plantillas de la categoría, pero aparte de eso, yo creo que también la llegada del míster ha hecho que Vivar Dorado, ¿no? Vivar Dorado ha conseguido que todo pues, encaje y la verdad que el equipo está jugando a las mil maravillas. La afición en Alcalá, que nos estaba costando mucho, cada vez más también se está enganchando ahí, ¿no? Es verdad que no vamos a llegar nunca a lo que es Guadalajara, porque pues bueno, en Alcalá la gente no es del Alcalá, pues es del Madrid, del Atlético de Madrid. Es que ahí tenéis los gigantes, los tenéis todavía más cerca. Entonces, y es verdad que hasta este año nos ha costado, pero ya llevamos 3-4 partidos en casa donde realmente se está viendo pues un buen ambiente para un equipo de tercera en Madrid. Y bueno, ahora pues igual, intentar que el equipo no caiga, que tiene pinta de que no va a caer, bien, de rematar como le puede pasar al Depor. Y a partir de ahí, pues eso, intentar hacer un proyecto estable, a lo mejor no desde lo económico, pero sí desde un proyecto deportivo que nos consolide unos años ahí en segunda ref, y poquito a poco pues ir intentando pues sacar al Alcalá de esa categoría. Subir peldaños, sí. Que no es fácil. Es muy complicado. Porque la única pena es que va a haber que esperar para ver ese Deportivo Guadalajara-Alcalá. La realidad es que, pero bueno, yo creo que es buena señal que no nos enfrentemos porque los dos estemos en una categoría más alta. Sí que es verdad que hubieran sido 2 partidos para ti, para mí la leche, ¿no? Y sobre todo para la afición, porque yo no quiero ni pensar la cantidad de gente de Guadalajara que podría acercarse al Alcalá, que lo mismo llenarían medio campo, porque como está ahora mismo la afición del Depor, y por contra, pues yo creo que aquí nosotros también seríamos capaces de traer mucho alcalaíno y rememorar, ¿no? Aquellos, yo no lo viví, pero me cuentan los alcarreños, aquellos derbis de baloncesto, ¿no? Sí, es verdad, me hablan mucho del baloncesto Alcalá y no sé si del balonmano también, que eran auténticas batallas campales, ¿sabes? Sí. No hemos hablado mucho sobre el tema, pero cómo ha cambiado el fútbol en eso, ¿no? Cómo la tecnología, tú ahora lo verás en el Alcalá, cómo la tecnología está en todos los ámbitos, en todos los terrenos, GPS, datos de Big Data, ¿no? Incluso en estas categorías que hablamos ya de tercera división. Nosotros, por ejemplo, este año hemos conseguido ya que el primer equipo entrene con GPS, y la realidad es que ya vas teniendo unos datos que te dan muchísima información. Luego es verdad que hay que saber interpretarlos, manejarlos, pero claro, tú en el día a día pues sabes realmente cómo tienes a tus jugadores, en qué nivel están. Sí que es verdad que yo creo que el fútbol no deja de ser una actividad creativa, que yo creo que muchas veces intentamos tener que hay un punto que no se puede medir, y yo pienso que por un lado pues se ha ganado mucho, y creo que el fútbol de hoy en día es mucho mejor que el de hace 20 años, eso es la realidad. Pues se ha perdido a lo mejor cierta espontaneidad. Pero yo creo que se está perdiendo probablemente por eso, porque al final tú quieres tener
todo sujeto, todos los datos, todo. Y entonces, muchas veces lo que hablamos, el mejor jugador del mundo, todo el mundo dice que es Messi, pero Messi no es el que tiene que correr más, ¿no? Ya. Pues si es el que corre No será más, el que tenga mejores datos de GPS, claro, Messi, precisamente. Entonces, por eso digo, el fútbol no deja de ser, pues eso, un deporte con un componente de azar, con una creatividad que creo que ahora se está quitando un poco porque intentamos, mucha parte de culpa de los entrenadores, encorsetar todo y a los jugadores darles toda la información y hacer robots en lugar de jugadores. Pero bueno, yo creo que esto pues tenderá, porque al final van cambiando las cosas. Sí, las tendencias, luego se va equilibrando todo un poco, es verdad. Y ahora podemos estar más en esta moda o en esta tendencia de lo tecnológico. Que tiene muchas cosas buenas, evidentemente, pues lo que te digo, sabiendo manejar los datos, pues tienes muchísima información, pero mi opinión es que no deberíamos apartarnos de la creatividad. La última que te quiero hacer para cerrar, tu relación con el Deportivo Guadalajara, ¿es una historia terminada? ¿Es una historia a la que le quedan capítulos? ¿Cómo lo ves tú? Yo me siento del Deportivo Guadalajara, aunque no esté, pero yo al final he tenido la suerte, porque para mí es tener suerte de formar parte de la historia del Deportivo Guadalajara y que yo, es verdad que vivo en Guadalajara, que la gente pues me reconoce como algo bueno en el Deportivo Guadalajara. Yo siempre lo he dicho, porque a mí cuando el Depor estaba mal, y no, porque yo era uno de los damnificados, porque al final a mí se me debía el dinero y tal, yo siempre he dicho que para mí, ojalá el Deportivo Guadalajara estuviera en primera división, no en primera regional, porque si alguna vez se acuerdan de mí, prefiero que esté en primera división a que no me llamen en primera regional, y sobre todo egoístamente, porque yo vivo en Guadalajara, prefiero ir a ver al Depor en primera ref que no en tercera. El año que viene pues me gustaría venir a ver al Depor a jugar contra el Hércules, el Real Madrid, el Castilla, antes que verles contra el equipo de mi pueblo. Sí. ¿Entiendes? Entonces yo creo que tenemos que ser, y sobre todo porque yo estoy agradecido al Depor y me gustaría que el Depor no estuviera en primera red, estuviera en primera división. Entonces, porque creo que es bueno para todos, y para todos los que sentimos o hemos sido parte de esa historia. Poder volver al club, yo nunca me cierro las puertas ni del Depor, ni del Toledo, que yo soy de Toledo, ni del Manchego, ni del Alcalá. Yo creo que al final nosotros estamos, o yo... El veneno lo tienes dentro, el veneno del fútbol lo tienes dentro y eso... Y yo vuelvo a repetir, me encanta que el Depor vaya bien, sobre todo a nivel egoísta, porque yo vivo en Guadalajara, y si el Depor está en primera red el año que viene, pues mucho mejor que si está en tercera, porque vas a ver mejores partidos, mejor fútbol, y para la gente que nos dedicamos al fútbol, pues yo creo que es mucho mejor tener en tu esas categorías que no estar por ahí, pues eso, viendo partidos de regional. Totalmente. Bueno, pues Jorge, con esa declaración nos quedamos. Yo creo que ha sido un placer, un honor poder compartir este rato, este viaje por Guadalajara contigo, con todo un referente de este equipo como el Deportivo Guadalajara. Y nada, solo te deseo mucha suerte para este final de temporada y que, oye, que celebres ascenso por partida doble, que encima eres un privilegiado si lo consigues. Este año creo que por partida doble vamos a celebrar el ascenso. Tenemos también a nuestro juvenil que puede ascender a la División de Honor, que ya sería 3 ascensos y sería, vamos, una temporada redonda. Pero es verdad que vamos a ser cautos, prudentes, que igual que nosotros tenemos un rival difícil como es el Rayo B, yo creo que el Depor también, el Talavera, está haciendo un tramo final de temporada bueno y si te descuidas seguramente te lo pueda van a estar ahí difícil, preparados. Pero la verdad que da gusto ver al Depor. Yo bajé el último partido que le vi contra Cacereño, pues bueno, ante un buen rival de la categoría, creo que fueron mucho mejores y la sensación es de que están por encima de la categoría. Bueno, pues a ver si también en mayo están efectivamente por encima de la categoría y también lo está la Real Sociedad Deportiva Alcalá. Así que nada, un placer, lo dicho, y que muchas gracias por pasarte por aquí por Guadalajara sobre ruedas. Bueno, gracias a ti por invitarme a pasar un ratillo. Genial. Hasta aquí una nueva edición de Guadalajara sobre ruedas. Si te ha gustado el contenido, dale al like sin remordimientos, suscríbete para apoyar los contenidos del canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras entrevistas. Nos vemos en el siguiente viaje.